Muy buenos días, compañeras y profesoras. Mi grupo y yo vamos a hablarle hoy sobre las discapacidades motoras y estrategias para mejorarlo. Los integrantes de mi grupo son Alanis Enrique, Anilín Julio, Elianil Lisondro, Patricia Molina y mi persona, Reina Pelicot. Como introducción al tema discapacidad motora, tenemos que comprender la naturaleza de la discapacidad, sus tipos y sus causas. Es fundamental para promover una educación inclusiva y una participación plena en todos los ámbitos sociales. En el contexto educativo, las personas con discapacidad motora necesitan apoyo que garanticen su bienestar, autonomía y desarrollo integral. Por ellos, resultan esenciales las estrategias de intervención orientadas a mejorar la movilidad, la funcionalidad y la calidad de vida. Entre estas se incluyen los ajustes razonables en el entorno, las adaptaciones curriculares, las actividades deportivas adaptadas y los procesos de fisioterapia y rehabilitación, que en conjunto favorecen mayores oportunidades de participación y aprendizaje. Abordar este tema no solo implica analizar las características y grados de la discapacidad motora, sino también reconocer la importancia de los programas, leyes y recursos que respaldan los derechos de las personas con movilidad reducida o con discapacidad motora. De esta manera se promueve una visión más inclusiva, respetuosa y centrada en el potencial de cada individuo. En índice, como primer punto, tenemos la definición de la discapacidad motora. Como segundo punto, tenemos la discapacidad motora y sus grados. Como tercer punto, tenemos la Ley 42 y programas para discapacidad motora. Como punto 4, tenemos las estrategias pedagógicas para mejorar la discapacidad motora. ¿Qué es la discapacidad motora? La discapacidad motora es una condición que afecta la capacidad de una persona para moverse, controlar su cuerpo y mantener una postura adecuada. Esto debido a una afección en el sistema neuromuscular óseo o articular. Esto puede dificultar tareas diarias como caminar, manipular objetos, cambiar de posición o hablar. Las causas son variadas e incluyen lesiones modulares, parálisis cerebral, espina bífida y distrofia muscular, entre otras. Según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad motora puede ser una secuela o una malformación que deriva a una afección en el sistema neuromuscular al nivel central periférico, dando como resultado alteraciones en el control del movimiento y la postura. Por otro lado, vamos a ver las diferencias entre la discapacidad motora, la discapacidad física y la discapacidad de movilidad reducida. En este caso, la movilidad motora es la discapacidad, se refiere a una alteración en el control y ejecución del movimiento, originada generalmente por afecciones neurológicas, musculares u ostrotetriculares. Su característica central es la disfunción del sistema motor, lo que provoca dificultades en la coordinación, el tono muscular, los reflejos y la postura. No necesariamente implica limitaciones estructurales físicas visibles, sino problemas con el control neuromotor. En cambio, la discapacidad física abarca un concepto más amplio que lo motora, incluye cualquier limitación funcional del cuerpo que afecte en su estructura o movilidad, sin restringirse únicamente al control motor. Puede deberse a amputaciones, lesiones
ortopédicas, enfermedades óseas, musculares o condiciones neurológicas. Su enfoque es sobre la función corporal, es decir, sobre cómo el cuerpo se mueve o cómo funciona, más allá del origen específico a lo que es las funciones corporales. En cambio, la movilidad reducida no es en sí misma una discapacidad, sino una condición o situación funcional en la que una persona presenta dificultades para desplazarse de manera autónoma, temporal o permanente. Esta puede estar causada por, por accidentes, discapacidades físicas, pero también por factores textuales como edad avanzada, lesiones corporales o barreras equitectónicas a su eje principal. La coordinación para desplazarse es una dificultad con una alteración o una estructura neuromotora causada por alguna secuela. Ahora estaremos hablando sobre los tipos de discapacidades motoras y sus grados. Como primer tipo de discapacidad motora y sus grados tenemos la parálisis cerebral, que esta es un problema que afecta al tono muscular, el movimiento y la coordinación. Ocurre cuando el cerebro no logra enviar mensajes a los músculos de manera adecuada, para que se muevan de forma continua y coordinada. La parálisis cerebral también puede afectar a otras funciones corporales que involucran el uso de habilidades motoras y musculares, como respirar, el control de esfínteres, o sea, las heces y orina, la alimentación y el habla. Si bien la parálisis cerebral se clasifican según la zona del cerebro afectada y cómo comprometen el movimiento, pero en este caso vamos a hablar sobre algunos tipos de parálisis cerebral. Tenemos lo que es la parálisis cerebral hepástica, que si bien la espasticidad significa rigidez, las personas con este tipo tienen dificultad para controlar algunos o todos sus músculos que tienden a estirarse y debilitarse. Se produce normalmente cuando las células nerviosas de la corteza no funcionan correctamente. Se da en un porcentaje de un 60 o un 70% de las personas con parálisis cerebral. Algunos de sus síntomas son contracturas, dificultades para gatear o caminar, reflejos exagerados y músculos rígidos. En el otro lado, si pueden observar, tenemos lo que es la parálisis cerebral atetoide, que ésta se caracteriza por movimientos lentos, involuntarios y descoordinados, que empeoran con la fatiga y emociones y desaparecen durante el sueño. Las personas pueden pasar de músculos flojos a que se les pone tensos rápidamente, con movimientos descontrolados de brazos y de piernas, dificultades para controlar la lengua, su respiración y sus cuerdas vocales. Este tipo aparece cuando la parte central del cerebro no funciona bien y aproximadamente el 2.6 de los niños con parálisis cerebral con diagnóstico eh, son diagnosticados con parálisis cerebral atenoide. Algunos de sus síntomas son problemas de alimentación, flacidez en extremidades, problemas de postura y cuerpo rígido o tieso. Y como último ejemplo tenemos la parálisis cerebral atáxica, que esta proviene de lesiones en el cerebelo que coordinan lo que es el movimiento físico. Este tipo causa problemas en lo que es el equilibrio, la coordinación y los movimientos involuntarios. Ataxia. La parálisis cerebral atáxica representa aproximadamente el 2.4% de todos los casos de parálisis cerebral. Dentro de sus síntomas está lo que es la mala coordinación, dificultad para percibir profundidad, temblores, problemas del habla y caminar con los pies separados. Ahora estaremos hablando un poco sobre algunos tipos de parálisis cerebral clasificados según las partes del cuerpo afectadas. Tenemos como ven la primera, la monoplegia, que este es un tipo raro de problema de movimiento que ocurre cuando solo se ve afectado un brazo o una pierna. También tenemos la displegia que la podemos ver aquí, que tiene señalado las dos piernitas, que la displegia afecta a dos extremidades iguales, generalmente las piernas. Los niños con displegia también pueden presentarles problemas de movimiento en la parte superior del cuerpo. En muchos casos la displegia se debe a un parto prematuro que provoca parálisis cerebral. También tenemos la hemiplegia, que esta afecta todo un lado del cuerpo como lo vemos en la imagen.
El brazo suele verse más afectado que la pierna y se caracteriza por una muñeca o codo rígidamente flexionado. Lo que son las hemorragias cerebral prenatal puede provocar esta condición. Y también tenemos la cuadriplegia, que esta se produce cuando se ven afectados las cuatro extremidades generalmente. Las piernas se ven más afectadas que los brazos, el tono muscular del tronco también puede verse afectado. La cuadriplegia puede limitar el control de los músculos faciales, lo que afecta el habla, la alimentación y la deglución. Como siguiente punto tenemos los grados de parálisis cerebral. Tenemos lo que son el leve, que se produce cuando las personas no está limitado en las actividades de la vida diaria, aunque presentan algunas alteraciones físicas. Tenemos la moderada, que el individuo tiene dificultades para realizar actividades diarias y necesita medios de asistencia o apoyo. Y tenemos la parálisis cerebral severa, que en este caso la persona requiere apoyo para todas sus actividades diarias. Ahora vamos a hablar de otro tipo de discapacidad motora, en este caso las lesiones modulares. Si bien estas se refieren a cualquier daño o trauma que afecte la médula espinal, estructura vital del sistema nervioso. Este tipo de lesión puede interrumpir la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo, alterando funciones esenciales como lo que es el movimiento voluntario y las sensaciones. Estas lesiones pueden variar en cuanto a lo que es la severidad y ubicación, dependiendo así de la causa subyacente del daño. Entre las causas más comunes de este tipo de lesiones están lo que son los accidentes de tráfico, los accidentes laborales, lo que son las caídas, las lesiones deportivas y lo que son las enfermedades degenerativas. Ahora vamos a estar viendo un poco más detalladamente los tipos de lesiones según su alcance. Dentro de este tipo tenemos dos, lo que son la lesión medular completa y la lesión medular incompleta. Vamos a hablar un poquito más sobre la lesión medular completa, que en este caso, esta provoca la pérdida total de las funciones motoras y sensoriales por debajo del lugar de la lesión. Esto se debe a que el cerebro no puede enviar señales más allá de la zona dañada de la médula espinal. Los resultados comunes de las lesiones completas de la médula espinal incluyen la paraplegia, pérdida de sensibilidad y movimiento en la parte inferior del cuerpo, generalmente causada por lesiones en la columna torácica, lumbar o sacra. También tenemos la cuadriplegia, que es la pérdida de sensibilidad y movimiento tanto en la parte superior como inferior del cuerpo, a menudo causada por las lesiones de la columna cervical. Y por el otro lado tenemos lo que es la lesión medular incompleta, que esta ocurre cuando la médula espinal solo está parcialmente dañada, lo que preserva cierta comunicación entre lo que es el cerebro y el cuerpo. Los posibles resultados de las lesiones incompletas de la médula espinal incluyen lo que es una función motora conservada, cierta capacidad para mover extremidades o grupos musculares específicos. Sensación parcial, esto quiere decir que grados variables de sensibilidad en áreas debajo de lo que es la lesión y mayor potencial de recuperación. Con la rehabilitación, las personas con lesiones incompletas pueden recuperar algunas funciones o sensibilidad con el tiempo. Otro tipo de discapacidad motora son las distrofias musculares, que estas son trastornos genéticos que causan debilidad muscular progresiva. Existen más de 40 tipos y sus síntomas pueden aparecer desde el nacimiento, en la niñez, en la adolescencia o incluso en la adultez. La progresión también varía según el tipo. ¿Qué causa la distrofia muscular? Bueno, esto ocurre por anormalidades en proteínas esenciales para la estructura y función de los músculos. Estas alteraciones surgen debido a cambios genéticos que pueden ser heredados o aparecer por primera vez en la persona afectada. En los músculos sanos, las fibras se reparan después de un esfuerzo, pero en la distrofia muscular, estas fibras son débiles y no sanan adecuadamente. Con el tiempo se pierde masa muscular y fuerza. Ahora vamos a hablar sobre los tipos principales de dismorfia o los más comunes. En este caso, vamos a hablar un poquito más sobre la distrofia muscular de Duchenne, que en esto los primeros signos aparecen entre los 3 y los 5 años de edad. Usualmente algunos de sus síntomas son que los niños se caen
frecuentemente, tienen dificultad para subir escaleras, levantarse del suelo, caminan con balanceo y suelen tener pantorrillas agrandadas. Con el tiempo pierden la capacidad de caminar en los primeros años de la adolescencia y pueden fallecer entre los 20 y los 40 años por problemas respiratorios o cardíacos. Otro de los tipos más comunes o principales de la distrofia muscular es la distrofia muscular de Becker, que bien es una forma más leve, tiene como un inicio más tardío y una progresión más lenta. Aún así, esta puede afectar lo que es el músculo cardíaco. En algunos casos se han conocido que la miocardiopatía con insuficiencia cardíaca es uno de los primeros signos, incluso sin debilidad muscular evidente. La amputación en niños. La amputación es la pérdida total o parcial de una extremidad, brazo, mano, pierna o pie. En niños puede ocurrir por causas congénitas desde el nacimiento o por accidentes inferiores o tumores. Causas de amputación en niños. Causas de forma congénita. El niño nace sin una parte del brazo o de la pierna. Puede deberse a fallos en el desarrollo del embrión o a problemas de la circulación dentro del útero. Causas adquiridas. Accidentes graves, infecciones severas, enfermedades de la sangre y tumores óseos. ¿Cómo afecta la amputación al niño? Afecta su dificultad para caminar, agarrar objetos o realizar actividades cotidianas. Posibles problemas emocionales o de autoestima. Necesidad de prótesis, terapias y apoyo psicológico. Las enfermedades neuromusculares en niños. Son trastornos que afectan los músculos y los nervios encargados de controlar el movimiento. En niños, estas enfermedades suelen causar debilidad progresiva, cansancio y dificultad para moverse. Entre los tipos más comunes en la infancia tenemos la distrofia musculares como Duchenne, atrofia muscular espinal, miastenia gravis y neuropatías hereditarias. Entre los síntomas frecuentes podemos mencionar la debilidad en brazos y piernas, problemas para caminar, caídas constantes y dificultad para respirar o tragar en casos severos. ¿Cómo afecta la vida del niño? Limitaciones en actividades físicas, necesidad de fisioterapia constante, uso de aparatos de apoyo como silla de ruedas, férulas y dispositivos respiratorios. Apoyo emocional y escolar adaptado. Las malformaciones congénitas son alteraciones en el desarrollo del bebé que están presentes desde el nacimiento. Pueden afectar la estructura o el funcionamiento de cualquier parte del cuerpo. Áreas que pueden verse afectadas: el corazón con cardiopatía congénita, extremidades como la ausencia de dedos, pies o manos deformadas, sistema nervioso, espina bífida y microcefalia, en el rostro, labio y paladar hundido. Entre las causas tenemos los factores genéticos, la exposición a sustancias dañinas durante el embarazo, como el alcohol, drogas, entre otros. Infecciones maternas. En muchos casos, la causa es desconocida. Consecuencias: dependiendo de la gravedad, pueden producir dificultad para alimentarse, respirar o moverse. Retrasos en el desarrollo, necesidad de cirugías y terapia, apoyo educativo y emocional. En conclusión, estos tipos de discapacidades motoras y sus grados pueden afectar a los niños desde el nacimiento o durante su crecimiento. Todas ellas requieren diagnóstico temprano, apoyo médico especializado, rehabilitación continua y sobre todo acompañamiento emocional y familiar. Con el tratamiento adecuado, muchos niños pueden llevar una vida activa y adaptada y emocionalmente saludable. Ahora hablemos sobre la Ley 42 de 1999 y sobre algunos programas que favorecen a las personas con discapacidad motora.
Ahora, Ley 42 de 1999. La Ley 42 de 1999 de Panamá establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, declarando de interés social su pleno desarrollo e integración. Su objetivo principal es asegurar que este grupo poblacional goce de los mismos derechos, oportunidades y deberes que el resto de la sociedad, abarcando áreas clave como la salud, trabajo, accesibilidad y educación. Esta ley beneficia directamente a las personas con discapacidad motora al establecer la obligación de eliminar las barreras arquitectónicas y urbanísticas, garantizando la accesibilidad física en edificios públicos y privados de uso público, así como en el transporte. Esto se traduce en la exigencia legal de construir y adaptar rampas, ascensores, aceras y establecimientos designados, asegurando que quienes utilizan sillas de rueda, andadores u otras ayudas técnicas puedan ejercer plenamente sus derechos de movilidad e inclusión en los ámbitos laboral, educativo y social. Programa Ángel Guardián. El programa Ángel Guardián, establecido mediante la Ley 15 de 2017 en Panamá y ejecutado por el MIDES, es una transferencia económica mensual diseñada para mejorar la calidad de vida y aliviar la carga económica de las familias con una persona que presente específicamente una discapacidad severa y dependencia. El programa se dirige a ciudadanos panameños con discapacidad severa que residen en el país, que viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad y que no están cubiertos por otro régimen de seguridad social o pensión, ayudando a cubrir los costos constantes asociados a la inmovilidad y la dependencia, tales como la adquisición y mantenimiento de equipos de apoyo, sillas de rueda especializadas, insumos médicos y la contratación de asistencia personal y cuidados necesarios. Certificación de discapacidad. La certificación de discapacidad es emitida por la Secretaría Nacional de Discapacidad de Panamá. Es el documento oficial que valida legalmente la existencia de una condición de discapacidad, determinando su tipo y grado mediante una evaluación funcional integral. Este certificado es crucial porque es el requisito indispensable para que los niños con discapacidad motora y sus familias puedan acceder a los beneficios, derechos y programas sociales establecidos por la ley, incluyendo la atención educativa especializada, la solicitud de ajustes razonables en el entorno escolar, el acceso a becas preferenciales y la elegibilidad para programas de apoyo, garantizando así que puedan ejercer plenamente sus derechos a la equiparación de oportunidades según la Ley 42 de 1999. Instituto Panameño de Habilitación Especial, IPE. El Instituto Panameño de Habilitación Especial es la entidad líder de la educación especial en Panamá, encargada de desarrollar procesos de habilitación para niños, niñas y jóvenes con discapacidad que acceden al sistema educativo. Su función principal es asegurar la inclusión educativa de los estudiantes con necesidades educativas especiales, no solo a través de sus propias escuelas especializadas, sino también proveyendo servicios, recursos y apoyos al sistema regular como las aulas de apoyo, recursos y equipos técnicos. El IPE atiende a los niños y jóvenes con discapacidad motora mediante servicios especializados de habilitación y rehabilitación, incluyendo terapia física y ocupacional. Servicio de orientación, logopedia, comunicación y aprendizaje, también conocido como SOLCA. El SOLCA, vinculado a la Universidad del Istmo, es un centro especializado de atención clínica y psicoeducativa. Su función principal es proporcionar diagnóstico, evaluación
y terapia especializada en áreas críticas como el lenguaje, la comunicación, las dificultades de aprendizaje y la orientación familiar, sirviendo como un recurso clínico vital para la comunidad. Solca ayuda directamente a los niños con necesidades educativas especiales, ofreciéndoles la intervención terapéutica necesaria. Se enfoca primariamente en el lenguaje, apoya a las personas con discapacidad motora al ofrecer evaluaciones y terapias ocupacionales que son cruciales para mejorar la motricidad fina y las habilidades funcionales. Esto es vital para tareas cotidianas y escolares como la escritura, el uso de herramientas adaptadas o sistemas de comunicación asistida, ayudando a compensar las limitaciones físicas que afectan el aprendizaje y la interacción comunicativa. Ahora vamos a estar viendo estrategias pedagógicas para ayudar a aquellas personas que tienen alguna discapacidad motora. Pero primero debemos saber que la movilidad es mucho más que el simple acto de desplazarse. Es la llave maestra para la autonomía, la participación activa en el aula y consecuentemente para el desarrollo integral y acceso al aprendizaje. Las limitaciones motoras crean barreras físicas y funcionales que, si no se abordan sistemáticamente, restringen el potencial del estudiante. Por ello, debemos buscar estrategias pedagógicas, como adaptaciones de acceso tecnológico. Esta estrategia es para asegurar que el estudiante pueda interactuar con la tecnología de manera efectiva y además de adaptar el modo de interacción con el contenido y la forma de expresar su conocimiento. Algunas modificaciones o adaptaciones que podríamos aplicar serían reemplazar o contemplar el teclado y el ratón estándar, que son los que nosotros usamos normalmente. Estos los podemos reemplazar por pulsadores o switches, los cuales permiten activar funciones con un movimiento mínimo, ya sea con la cabeza, con el codo o con el pie. Pero también podemos usar ratones de cabeza o joysticks. Estos permiten controlar el puntero del ratón con movimientos alternativos. Como podemos ver en la imagen de abajo, el niño está usando un joystick, el cual le permite jugar con su computadora. Incluso tenemos al joven de arriba que está usando un ratón de cabeza. Pero también podemos usar los que son los teclados en pantalla. Estos son un software que permite escribir seleccionando las teclas en la pantalla, con el ratón adaptado, con un pulsador o incluso con los dedos, como vemos en la imagen. También tenemos lo que es la tecnología de seguimiento ocular. Esto permite controlar el ordenador con la mirada. Como podemos ver en la imagen, el niño no tiene algún dispositivo tecnológico que le permita manipular la tableta. Él la maneja con la mirada. Incluso tiene a un adulto a su lado ayudándolo. También se puede aplicar el reconocimiento de voz, el cual es uno de los recursos más buscados en la actualidad. Esto ayuda a que a la persona se le facilite el desarrollo de trabajos. También otra estrategia que tenemos es la accesibilidad para desplazamiento. Se trata de eliminar las barreras arquitectónicas para facilitarles el paso a las personas con alguna discapacidad motora. Como podemos ver en la imagen de abajo, el joven no puede subir ya que no hay un paso o una rampa para que él pueda subir. Todo está lleno de escaleras. Incluso en la imagen de al lado vemos
una rampa o un pendiente, pero no está bien estructuradamente diseñada para personas con silla de ruedas. Esto debemos convertirlo en un espacio verdaderamente inclusivo y seguro para el desplazamiento. Necesitamos que las pendientes de las rampas no debe exceder el 8% para asegurar el ascenso y descenso seguro y autónomo de una persona en silla de ruedas. Deben contar con doble pasamanos a diferentes alturas, tanto como para adultos y niños, y bordillos de protección lateral. También debemos tener en cuenta los mobiliarios adecuados. Se deberían integrar sillas con soportes laterales, cuñas o cinturones que aseguren un control postural adecuado mientras el estudiante está sentado, previniendo deformidades y optimizando el foco de atención. También debemos tener mesas inclinadas ubicadas en un lugar visible y accesible dentro del aula. Una estrategia importante es el brindar más tiempo para la realización de tareas y evaluaciones. Dar más tiempo a los estudiantes con discapacidad motora es fundamental porque sus movimientos pueden ser más lentos o requieren mayor esfuerzo físico. Es posible que necesiten más minutos para escribir, manipular materiales o incluso cambiar de una actividad u otra. Por eso, otorgar tiempo adicional reduce la presión, evita el estrés y les permite demostrar sus conocimientos de una manera más justa. Además, esta estrategia incluye permitirles realizar las tareas a su propio ritmo, dividir actividades largas en partes más pequeñas y, cuando sea necesario, aceptar respuestas orales o digitales en lugar de escritas. De esta manera, el estudiante puede concentrarse en el contenido sin que la limitación motora afecte su desempeño académico. Como conclusiones, tenemos que, al finalizar este trabajo, aprendemos que la inclusión educativa es el corazón de nuestro futuro rol como docentes de preescolar. Al conocer la certificación de CENADIS y programas como Ángel Guardián, entendemos que no solo enseñamos contenidos, sino que somos puentes esenciales entre las familias y los recursos que garantizan los derechos de sus hijos. Nuestro gran aprendizaje es que la verdadera justicia se logra con la acción práctica, transformando las aulas con ajustes razonables y adaptaciones, permitiendo que cada niño, sin importar si usa una silla de ruedas o necesita fisioterapia, participe plenamente. También tenemos que la inclusión de las personas con discapacidad motora no depende únicamente de la infraestructura o de los apoyos técnicos, sino también de la sensibilización o preparación de la comunidad educativa. Cuando docentes, familias y personal de apoyo comprende la importancia de eliminar barreras físicas, comunicativas y actitudinales, se logra un entorno más accesible, equitativo y participativo. Como recomendaciones, tenemos que fortalecer de manera continua la comunicación y alianza con las familias y con las instituciones de apoyo como CENADIS y el programa Ángel Guardián. Esto implica no solo informarles sobre los recursos disponibles, sino también trabajar en conjunto para identificar las necesidades específicas de cada niño y asegurar que los ajustes razonables se implementen oportunamente. También tenemos que reforzar la articulación entre las familias, los docentes, los profesionales del IPHE, CENADIS y otros servicios especializados para asegurar una atención continua, coherente y personalizada.
nuestra bibliografía del trabajo y muchas gracias por escucharnos.